Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku era un revolucionario? O, Entropy. O su traducción al español entropía. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Imperium 42. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 33. Rojo en dientes y garras. Hace 2 años. Centro de Tokio, distrito de Asakusa. Disparos. Repito, hemos confirmado informes de disparos y otras descargas de armas en el banco de la plaza Yamaguchi. Tenemos una toma de rehenes y varios agentes caídos. Héroes o unidades policiales en la zona, por favor, respondan. Les habla Kamui Wars. Vine y yo vamos de camino, tiempo estimado de llegada. 30 segundos. Mirando hacia su becaria mientras se balanceaban en el frío aire invernal de un edificio a otro, Kamui se aclaró la garganta y volvió a hablar por encima del viento impetuoso y las bocinas de los coches, con la voz crujiendo en su auricular. ¿Seguro que estás lista para esto? No tendría ninguna vergüenza en dejarme manejar la situación. Estos criminales tienen armas y parece que están dispuestos a matar. Con más razón no puedo permitirme hacer la vista gorda, respondió Shiozaki Ibara en un tono que no admitía discusión, con la ira creciendo en su pecho. Inocentes han resultado heridos, posiblemente muertos, y aún hay más en peligro. Los réprobos que cometieron este acto atroz deben ser castigados. Se acercaban a la plaza, a solo una cuadra, y el sonido distante de las sirenas se oía débilmente a lo lejos. Mientras enrollaba varios mechones de su cabello, parecido a una enredadera, alrededor de la parte superior de una valla publicitaria para impulsarse, Ibara juntó las manos y rezó mentalmente. He aquí, yo extenderé sobre ti mi mano de juicio, y te entregaré como despojo a las naciones. Te cortaré de tu pueblo, y te haré perecer de la tierra. Te destruiré, y sabrás que yo soy el Señor. ¿Es el Antiguo Testamento? Preguntó Kamui, subiéndose al tejado de un edificio de oficinas para observar la plaza. Suena bastante intenso. Sí, es Ezequiel 25. Ibara se estremeció en el gélido aire de diciembre y se abrazó instintivamente. Estaba a mitad de sus prácticas de invierno con Kamui Works, y aunque había aprendido mucho del héroe número 7, su traje, una sencilla túnica blanca, le estaba resultando bastante inadecuado para el clima. No importa, se tranquilizó Ibara, dejando caer las manos a los costados mientras se unía a Kamui en el borde del tejado. Mi insignificante incomodidad no es nada comparada con la difícil situación de estos pobres corderos perdidos, acosados por temibles lobos. No se preocupen, hijos míos, los guiaré lejos del peligro. Parecen 3 hostiles, no, maldita sea, 4. Kamui maldijo en voz baja, luego se giró hacia Vine y le entregó los binoculares plegables que había estado usando. Perdón por el lenguaje. El señor perdona, respondió Ibara, santiguándose con una mano antes de mirar por los binoculares. Pero no perdona a estos pecadores, y yo seré el instrumento de su ira. La situación era tan grave como indicaba el frenético informe de radio. Al otro lado de la plaza, 2 guardias de seguridad habían recibido disparos y se habían desangrado en los escalones de piedra cubiertos de nieve que conducían a la entrada del banco. Más allá de sus altas puertas de cristal y metal, 4 delincuentes armados se movían en el interior. 2 parecían estar vigilando a un pequeño grupo de rehenes arrodillados, una mezcla de clientes y empleados, mientras que otros 2 parecían estar usando una cortadora láser para abrir un agujero en la puerta de la cámara acorazada. 2 patrullas ya estaban estacionadas frente al banco, y varias más estaban en camino, pero los agentes poco podían hacer para intervenir dadas las circunstancias.
Un clásico escenario de rehenes, declaró Kamui con un suspiro, negando con la cabeza. Por suerte para nosotros, ese banco tiene claraboyas en el techo. Si puedes acercarte por delante y llamar su atención, yo entraré por arriba y agarraré a los criminales y sus armas mientras están distraídos. Si me lo permite, señor, Shiozaki frunció el ceño con preocupación. Respeto profundamente su prisión de cadenas lacadas, pero puedo producir una cantidad mucho mayor de vides a la vez con mi vía dolorosa, suficiente para formar un escudo protector alrededor de los rehenes y, al mismo tiempo, capturar a los perpetradores. Propongo que intercambiemos nuestros roles, si me lo permite. Supongo que es cierto, Kamui volvió a mirar el banco, con los ojos entrecerrados, pensativo. Confío plenamente en tus habilidades, Vine, y no tenemos mucho tiempo para debatir, pero, ¿estás seguro de que no tendrás problemas, lanzándote en medio de una situación como esta? Solo han pasado 2 meses desde Kiyashi, sí. Ibara se estremeció al sentir otra ráfaga de viento por detrás, y luego apretó los puños. Le aseguro, señor, que no flaquearé ante el mal, nunca más. Por un breve momento, los recuerdos de ese día amenazaron con aparecer ante sus ojos. Gritos de terror y dolor, riachuelos de sangre fluyendo por el suelo de mármol mientras ella y sus compañeros de clase huían de Muscular y Moonfish, los mismos villanos que los habían aterrorizado durante su campamento de entrenamiento de verano meses antes, pero la mente de Ibara era una jaula de acero, y con una profunda bocanada de aire invernal, la cerró firmemente contra todos los intrusos. De acuerdo. Kamui puso una mano sobre el hombro de Vine y asintió con firmeza. Confío en ti. Manténganse en contacto por radio. Si tienen problemas, no duden en pedir ayuda. No se preocupe, señor, dijo Ibara con una sonrisa, invadida por una sensación de calma y serenidad. Si necesito ayuda, el señor me la proveerá. Bueno, si tarda mucho en contestar, Kamui soltó una risita, con una expresión de desconcierto visible bajo su máscara de madera. Recuerda que yo también estoy aquí, ¿vale? Hace una semana, al comienzo de su pasantía, Ibara podría haberse sentido ofendida por el intento de humor de su mentor, pero a estas alturas, había pasado suficiente tiempo bajo la tutela de Kamui para saber que tenía buenas intenciones. A pesar de sus instintos que decían lo contrario, sintió una leve sonrisa en sus labios. Tal vez lo marque como mi contacto de emergencia, señor. Unos breves y angustiosos minutos después, Shiozaki se encontraba en la azotea del banco, usando 2 de sus enredaderas para limpiar una fina capa de nieve de una de las claraboyas piramidales situada justo encima de la planta principal. Al aclararse la vista del interior, se arrodilló con un escalofrío y levantó los binoculares de Kamui. Eran uno de los varios artículos selectos de su cinturón de herramientas que le había prestado antes de separarse, junto con un par de granadas aturdidoras y un cortavidrios de uso policial. Idealmente, no necesitaré usar ninguno de los dos, reflexionó Ibara, bajando el aumento al ver la escena de abajo volviendo a enfocarse. Los 2 criminales que vigilaban a los rehenes seguían prácticamente en la misma posición, pero los otros 2 habían irrumpido en la bóveda gracias a su cortadora láser. Desde su ángulo actual, apenas podía verlos al otro lado del agujero rectangular derretido, metiendo frenéticamente fajos de yenes en un saco. Los tengo vigilados a los 4, declaró en voz baja, llevándose 2 dedos al auricular. 2 están en la bóveda. Si entramos ahora, podría encerrarlos y mantenerlos alejados de los rehenes. Eso sería ideal, respondió Kamui, mientras se oía el parloteo de los policías de fondo. ¿Qué pasa con la ventana? ¿Puedes abrirla sin hacer ruido? Un momento, déjame revisar. Ibara se inclinó para inspeccionar el pestillo, frunciendo el ceño. Es una cerradura convencional. ¿Puedo probar tu llave? Adelante, por supuesto. Los ladrones ya han cortado la alarma del banco, así que aunque tengas que forzarla, no habrá problema. Extendiendo la mano hasta la bolsa de su cinturón, Ibara sacó otra de las herramientas que Kamui le había proporcionado. Un delgado trozo de madera de 4 centímetros con la forma de una llave maestra dentada, arrancado de una de sus ramas. Es bastante extraño usar una parte de tu cuerpo como una herramienta inanimada, declaró Ibara, temblando de nuevo mientras insertaba la llave y comenzaba a moverla de un lado a otro en la cerradura como le había indicado. Es como si estuviera sosteniendo tu dedo amputado. No te preocupes, respondió Kamui con una risita, no es tan morboso. Aparte de mis brazos y manos, toda la madera que creo se puede desprender o romper sin dolor. No te manchará de sangre, si eso es lo que te preocupa. Espero que no, ya lo entiendo.
Shiozaki sintió que la llave se deslizaba en la posición correcta con un suave clic, y una vuelta después, el pestillo se abrió. Listo, señor. Puedo abrir la claraboya cuando quiera. Bien, ahora o nunca. A mi señal, entren, lo más silenciosamente posible. Haré todo lo posible por llamar su atención. 3, 2, mientras Kamui empezaba la cuenta regresiva, Ibara se armó de valor de nuevo, susurrando una breve oración en voz baja. Señor, dame la fuerza para salvarlos. Señal. Escuchen, caballeros. Apenas un momento después, la voz de Kamui resonó en el gélido aire de diciembre, amplificada por un megáfono. Esto no tiene por qué escalar. Liberen a los rehenes, suelten las armas y salgan del edificio con las manos sobre la cabeza. Los tenemos rodeados, no saldrán de ahí de otra manera. Al otro lado de la ventana, Ibara vio a los dos criminales que custodiaban a los rehenes moviéndose bajo ella, apuntando con sus armas a los civiles mientras uno de ellos gritaba una respuesta. Aunque al principio no pudo oírlo a través del cristal, sus palabras se volvieron apenas audibles mientras Vine abría la claraboya, rezando para que sus juntas estuvieran bien engrasadas. Ni hablar de escucharlos mientras tengan una docena de policías esperando afuera. No liberaremos a ninguno hasta que todos ustedes, malditos, se larguen de aquí. No te centres en la distracción de Kamui, se recordó Ibara, volviendo a centrar su atención en su parte de la operación mientras enrollaba un par de enredaderas entrelazadas alrededor de una pequeña chimenea a pocos metros de ella. Una vez asegurada la cuerda de anclaje, Shiozaki la rodeó con manos y pies, usando las espinas como asideros, y comenzó a descender de cabeza a la enorme cámara central del banco, avanzando con cuidado centímetros cada vez. Bajo ella, podía ver toda la sala extendida como un panorama. La entrada y los rehenes a su izquierda, el mostrador de caja y la bóveda a su derecha. El diseño del edificio era neoclásico, las paredes y el suelo de mármol opulento. Cada pequeño sonido parecía reverberar por la habitación, pero por suerte, los gritos de Kamui, amplificados por el megáfono, seguían ahogando cualquier ruido que Ibara pudiera estar haciendo durante su descenso. Tendré que dividir mis enredaderas y usarlas para lograr todos mis objetivos a la vez. Atrapar a los criminales y sus armas, colocar un escudo sobre los rehenes, y tiene que ser casi simultáneo. Con firmeza y cautela, Shiozaki comenzó a extender sus enredaderas desde su cabeza en todas direcciones, forzando el límite de su control simultáneo. En cuestión de segundos, estaba rodeada por un mar de espinas que se retorcía, listo para derrumbarse en cualquier momento. Sin embargo, aún necesitaba acercarse antes de lanzar su ataque. Las enredaderas solo podían viajar a cierta velocidad en comparación con una bala, y con vidas en juego, no había margen de error. Te vas a arrepentir de habernos traicionado. Gritaba uno de los criminales debajo de ella, caminando de un lado a otro con el cañón de su rifle de asalto aún apuntando vagamente a los rehenes. Se llevaba una radio a la boca, probablemente robada a uno de los guardias de seguridad muertos, a juzgar por la sangre que goteaba del cable. ¿Me oyes, héroe? Nadie se mete con los tigres blancos y vive, ya no. Acércate un paso más y empezaremos a volarles la cabeza a esta gente, justo a tiempo para las noticias de las 6. ¿Tigres blancos? Ibara frunció el ceño, entrecerrando los ojos, intentando recordar dónde había oído ese nombre antes. Ah, es cierto. Kamui los mencionó brevemente el primer día de prácticas, en su resumen de los grupos criminales conocidos que operan en su zona de patrullaje. Un simple vistazo confirmó que el líder de la banda también era claramente su homónimo. Saliendo de la bóveda con una abultada bolsa de lona llena de billetes robados al hombro, el hombre tenía la cabeza de un tigre albino, pelaje blanco con rayas negras. El mismo pelaje cubría sus musculosos brazos y piernas, y sus dedos anchos, como garras, rematados con imponentes garras. El enorme cortador láser que habían usado para forzar la bóveda estaba sujeto a un guantelete que le cubría la muñeca y el antebrazo izquierdos, y su pecho, hombros y torso estaban cubiertos con placas de armadura metálica. Los tres secuaces, por otro lado, llevaban chalecos antibalas, pañuelos de tela blancos con rayas de tigre que les cubrían la boca y gafas electrónicas de alta tecnología que les cubrían los ojos. Sin embargo, algo no cuadra, notó Ibara, frunciendo aún más el ceño. Las notas de Kamui decían que eran ladrones y vándalos de poca monta, una operación decididamente de poca monta. Roban coches aparcados y apartamentos vacíos, no bancos federales. ¿De dónde sacaron todo ese armamento y tecnología? No había indicios de que poseyeran armas de fuego ni artículos de apoyo de ningún tipo. Shen Lo.
Gritó el líder, con un gruñido felino que resonó por toda la sala. Tenemos el dinero, ¿cuántos héroes hay? Solo uno, jefe. Uno de los hombres que custodiaba a los rehenes miró hacia atrás. Pero también un montón de policías. Pero este héroe es una mala noticia. Añadió el otro guardia, comprobando los cartuchos en el cargador de su escopeta mientras caminaba ansioso por el suelo de baldosas. Es el hombre del árbol, Kamui Wars. ¿No está entre los 10 mejores? No importa si lo es. Gritó el tigre, apretando los puños. No me importa a quién hayan enviado, solo sigue el plan y todos saldremos de aquí sanos y salvos. Wei, revisa el detector de movimiento. Asegúrate de que no estén escondiendo a nadie por la entrada trasera. Está encendido, jefe, pero creo que está roto. El secuaz que estaba junto al tigre golpeó la pantalla de un pequeño dispositivo portátil que había empezado a emitir un leve pero incesante pitido. Esos idiotas nos estafaron cuando nos vendieron esto. Dice que hay movimiento por todas partes, por toda la habitación. Toda la maldita pantalla está encendida. A Ibara se le heló el corazón en el pecho, con una fina capa de sudor en la frente. ¿Rastreador de movimiento? En un instante, detuvo por completo todas sus enredaderas, con los nudillos blancos aferrados a las cuerdas de anclaje mientras se mantenía en su sitio. Vine, susurró la voz de Kamui en su auricular, tranquila pero insistente. Parece que están distraídos. Si tienes una oportunidad, puedes entrar. No te preocupes, te cubriré. Déjame ver esa maldita cosa, gruñó el tigre, enfundando su pistola y arrebatándole el rastreador a su secuaz. Maldito idiota. ¿De qué demonios estás hablando? Funciona perfectamente. No se mueve nada más que nosotros y los policías de afuera. Aún así, la mente de Ibara gritó a su cuerpo y a sus enredaderas, una orden solemne. Quédense quietas hasta que guarde el rastreador. No estoy tan abajo como debería estar. Tengo que acercarme a ellos para asegurarme de poder apoderarme de todas sus armas a tiempo, y no puedo arriesgarme a moverme de nuevo mientras esté usando ese dispositivo. Por Dios, tío, lo juro. Hace un momento estaba iluminado como un árbol de Navidad. Se rompió. Toda la demás tecnología que nos vendieron funciona bien, espetó Byako, dando vueltas mientras sostenía el rastreador en diferentes direcciones. No sabes cómo usar esa maldita cosa, Wei. Le devolvió el dispositivo a su subordinado, luego se detuvo y se frotó el pelaje de sus antebrazos. ¿Alguno de ustedes, idiotas, cortó la calefacción? Cada vez hace más frío aquí. No, jefe, solo las alarmas. ¿Seguro? Parece que es. El tigre se apagó justo cuando Shiozaki empezó a agacharse de nuevo, deseando con todas sus fuerzas que sus lianas se silenciaran. El rastreador sonaba de nuevo en las manos de Wei, pero Byako no le prestó atención. Jefe, lo está haciendo otra vez. Es un pedazo de basura. Cállate. La voz del líder de la banda se había vuelto mortalmente seria. Pasaron unos instantes en un silencio relativo, roto solo por los gritos de Kamui y el débil sonido de Byako olfateando el aire. Maldita sea, hay alguien más aquí. Aunque la policía determinaría más tarde que los siguientes sucesos ocurrieron en cuestión de segundos, desde la perspectiva de Ibara, el tiempo pareció ralentizarse casi por completo. Justo cuando ella lanzaba sus lianas hacia abajo, la mirada de Byako se disparó hacia arriba. Sus ojos se cruzaron por un breve instante. Su rostro felino era la imagen perfecta de la furia indignada. Renunciando a su pistola, levantó su guantelete y disparó un rayo de plasma al rojo vivo contra la masa de lianas que descendía, pero solo logró cortar un puñado de zarcillos antes de que una masa de espinas lo estrellara contra el suelo y le inmovilizara las extremidades. Wei, el secuaz con el rastreador de movimiento, resultó aún más fácil de dominar. Su rifle casi se le resbala de las manos cuando, presa del pánico, tiró el rastreador a un lado e intentó apuntar. En un instante, ella le agarró el arma, le ató los brazos y las piernas y lo arrojó contra la pared como a un muñeco de trapo. Al mismo tiempo, varios grupos de enredaderas se dirigían velozmente hacia Shen y Lo, los dos hombres que custodiaban a los rehenes, junto con su escudo de la fe, una lámina de enredaderas atadas que podía formar una cúpula para proteger a los civiles de cualquier ataque. Las armas, primero tengo que ir por las armas. Ibara sintió un fugaz suspiro de alivio al envolverse sus lianas alrededor del cañón de la escopeta del guardia más cercano y estrellarla contra su rostro. Se oyó un fuerte disparo antes de que se la arrebatara por completo, pero a pesar de los gritos de pánico de los rehenes, la lluvia de perdigones se estrelló contra el techo sin causar daño.
Ni un instante después, otro grupo de lianas se envolvió en los brazos y piernas del hombre y lo alzó de pie en el aire, con la nariz rota derramándose de sangre. Ibara se giró para encarar a su objetivo final. El más alejado de los cuatro de su posición actual, también estaba claramente dotado de reflejos rápidos. En la fracción de segundo antes de que su cúpula de lianas descendiera sobre la multitud de rehenes, se agachó y agarró a una de ellas por el cuello, arrastrando a la joven hacia él y colocando el cañón de su rifle contra su cabeza. «Aléjame de esas malditas enredaderas», gritó el hombre, con gotas de sudor corriéndole por la frente mientras seguía retrocediendo del bosque de espinas que ya había atrapado a sus camaradas. «Le volaré la cabeza, maldita sea». «Detén tu vil mano». En un instante, Ibara sintió que su estoica concentración era reemplazada por una repentina oleada de furia ferviente, que corría por sus venas como fuego. Con la mirada fija en el secuaz, Shiozaki aflojó sus ligaduras, se incorporó y se posó sobre el mostrador de los cajeros. Furia y resentimiento puros emanaban de cada sílaba, cargados de fervor justo. «Libérala, y conocerás la misericordia. Hazle daño, y enfrentarás la ira del Señor». Las manos de Ibara se habían apretado en puños temblorosos con los nudillos blancos, y gritos de dolor resonaron por toda la habitación mientras sus enredaderas se apretaban instintivamente alrededor de los tres villanos sometidos. Gotas de carmesí comenzaron a pintar el suelo debajo de ellos mientras sus espinas perforaban su piel. «Inmundo, inmundo réprobo. ¿Te atreves a amenazar a mi rebaño? ¿Me crees tan débil como para recompensar tu cobardía con la libertad? Mis pobres corderos están acosados por lobos, y, por desgracia, puede que no quede más remedio que sacrificar a las bestias salvajes». Sin embargo, junto con su ira, otra emoción había comenzado a hincharse dentro del pecho de Ibara mientras observaba a sus cautivos luchar y retorcerse, observaba las tres corrientes constantes de sangre que fluían hacia ella a lo largo de sus vides. Una oleada de pura e innegable felicidad al visitar la justicia sobre los indignos. «No, no, eso no está bien». Cerró los ojos un instante, intentando con todas sus fuerzas alejar esos pensamientos de su cabeza. Sería inapropiado sentir eso. El Señor no disfruta de su venganza, y yo tampoco debería. ¿De qué coño hablas, psicópata? La voz áspera del secuaz obligó a Ibara a concentrarse de nuevo en el asunto. Había agarrado con más fuerza a la mujer, rodeándola con un brazo por el cuello, y ella dejó escapar un grito ahogado de miedo. «Déjame salir de aquí o morirá, así de simple». «El Señor castiga a los malvados», declaró Ibara, alzando las palmas de las manos mientras sus vides se retorcían y enroscaban sobre su cabeza, una corona de espinas dentada. «Quien derrame sangre humana, por el hombre será derramada, porque Dios creó al hombre a su imagen». Otra serie de gritos de dolor de sus cautivos acentuaron el juramento de Shiozaki, de la mano con otra oleada de deleite, y Byako dejó escapar un grito tenso. «Ve por la puerta y lárgate de aquí. Esta loca no te pondrá un dedo encima mientras tú...». Silencio. Tres enredaderas se aferraron a la boca del tigre antes de que pudiera terminar su frase. En contra de su buen juicio, Ibara deseó que las espinas le desgarraran la lengua a Byako. Cuando un leve hilillo de sangre comenzó a brotar de su boca momentos después, otra chispa de alegría iluminó su pecho. Tiene razón, sin embargo. El cuarto criminal soltó una risita nerviosa y echó un vistazo rápido a la salida antes de volver la vista hacia Ibara. Hablas mucho, pero no puedes demostrarlo. Voy a cruzar esas puertas, y no vas a hacer nada al respecto, héroe. Las palabras del hombre se confirmaron rápidamente, en cierto sentido. Apenas un instante después de su declaración, el sonido de cristales rotos resonó por la habitación, acompañado de un grito de pánico y otro de dolor. Todo terminó antes de que Ibara pudiera procesar lo que estaba sucediendo. El rifle colgaba a 10 metros de altura, empalado en una lanza de madera, y su portador estaba fuertemente atado en la prisión de cadenas lacadas de Kamui. El rehén, mientras tanto, estaba arrodillado en el suelo, aterrorizado y sollozando, pero ileso. Kamui seguía al otro lado de las puertas, pero había usado su don para perforar el cristal en una docena de sitios a la vez, a una velocidad que Ibara apenas podía imaginar. Una mirada más de cerca a la mano derecha ensangrentada del criminal indicó que el dedo del gatillo se había roto de forma horrible por la fuerza y la velocidad con la que le habían arrebatado el arma, casi arrancándosela por completo. Una justa recompensa por su cobardía, reflexionó Ibara, dibujando una sonrisa en sus labios mientras el hombre seguía gimiendo de dolor. «Ah, qué sonido tan bonito. Buen trabajo, Vine».
La voz de Kamui regresó a su auricular, y Shiozaki respiró hondo mientras su furia y dicha ardiente se desvanecían lentamente, con el corazón aún latiendo febrilmente en su pecho. Lo mantuviste distraído lo suficiente para que me posicionara para atacar. ¿Los demás también están neutralizados? Sí, señor. Descendiendo del mostrador hasta el suelo de mármol sobre una plataforma de enredaderas, Shiozaki se acercó a la joven que había sido rehén, se arrodilló y la abrazó con fuerza. El edificio está seguro. Todos están a salvo ahora. 10 minutos después, todos los civiles habían sido evacuados, y los 4 perpetradores fueron detenidos y puestos bajo custodia policial, despojados de sus equipos y armas. Los periodistas habían comenzado a llegar al lugar, exigiendo entrevistas y reacciones sinceras, pero Ibarra no les prestó atención, solo echó un vistazo rápido a la entrada destrozada antes de volverse hacia la escena del crimen. Aún se veían gotas de sangre seca esparcidas por gran parte del suelo, e Ibarra sintió un escalofrío al verlo, con las mejillas sonrojadas. Es natural estar satisfecho con este resultado, pero hay una línea que no debo cruzar. Si disfruto genuinamente de tal violencia, justa o no, entonces no soy peor que los pecadores y herejes que castigo. Cuando regrese a casa, buscaré la guía del Señor y aceptaré la penitencia si es necesario. 30 latigazos deberían ser la recompensa adecuada, 10 por cada uno. Vine, ¿estás bien? Sí, señor. Shiozaki asintió temblorosamente ante la pregunta de Kamui, llevándose una mano a la mejilla derecha, ruborizada, en un intento reflejo de ocultar su vergüenza. ¿Necesita algo de mí? Te avisaré en cuanto termine este papeleo, respondió Kamui. Afortunadamente, su mirada seguía fija en el portapapeles que tenía en la mano. Tengo que rellenar un formulario aparte porque ambos causamos lesiones corporales a los criminales. Ten cuidado de ahora en adelante, ¿vale? Sé que lo más seguro es sacarlos y atarlos bien, pero esas espinas tuyas pueden causar graves daños si no tienes cuidado. Yo también seré más precavido. Sí, por supuesto, señor. No permitiré que vuelva a suceder. Mentiroso, susurró una voz silenciosa en el fondo de la mente de Ibarra. Claro que lo harás. Cállate, cállate, cállate. Un dolor agudo y punzante interrumpió el torrente de pensamientos intrusivos de Shiozaki, y parpadeó sorprendida antes de mirar hacia abajo, a la fuente. Actuando inconscientemente, había agarrado una de sus enredaderas y la había enrollado alrededor de su mano derecha, apretando las espinas en su palma. Una gota de sangre roja brillante fluyó débilmente de uno de los moretones de color púrpura opaco que se había creado, trazando su camino hacia abajo por su dedo. Sin embargo, en lugar de encogerse ante el dolor, Ibarra agarró la enredadera una vez más, deliberadamente, esta vez, y movió su mano detrás de uno de los pliegues de su túnica. Esto es penitencia. Como derramé sangre, así debe ser derramada mi sangre. Estos malos pensamientos deben ser dominados. Desesperada por una oportunidad de concentrarse en algo más que el torrente de culpa e incertidumbre que la azotaba, Ibarra se giró para observar la colección de armas, objetos de apoyo y chalecos antibalas que yacían a sus pies. En el centro de la exhibición se encontraba el cortador láser de Gyako. A juzgar por la enorme potencia necesaria para cortar el medio metro de acero reforzado y tungsteno de la puerta de la bóveda, era, con mucho, el objeto más peligroso presente. ¿Tiene alguna idea de dónde pudieron haber adquirido esta potencia de fuego y tecnología, señor? Si no recuerdo mal, sus notas indicaban que los tigres blancos eran conocidos principalmente por pequeños hurtos. Tienen fama de robar televisores de apartamentos vacíos, no de asaltar bancos nacionales vigilados. Buena memoria, Shiozaki. Kamui asintió y se llevó una mano a la barbilla. Correcto, casi seguro que no consiguieron estas reservas con simples robos. La explicación más probable es que haya un nuevo jugador en el mercado negro local. Kamui buscó su cinturón, sacó su celular y empezó a escribir un mensaje de texto. Voy a convocar una reunión con el Gesoti Mount Lady para ponerlos al día con los detalles. La policía tomará todo esto como prueba en breve, pero no debería haber ningún problema en compartir el expediente con el resto del equipo Lookers. Con suerte, podrían. Kamui se quedó callado, con los ojos abiertos de par en par, mirando la pila. ¿Qué demonios? Shiozaki también sintió que sus cejas se alzaban confundidas. De repente, todas las armas, objetos de apoyo y piezas de armadura que tenían ante sí empezaron a humear y chisporrotear, crepitando con débiles chispas eléctricas. Unos instantes después, empezaron a derrumbarse.
El metal simplemente se disolvía, como si toda la colección hubiera sido sumergida en un tanque de ácido. Tras apenas 10 segundos, no quedaba más que un montón de cenizas. Bueno, entonces, vine, Kamui suspiró y luego saludó a uno de los detectives. Espero que no tengas planes para esta noche, porque podríamos estar trabajando horas extras. Este caso se ha vuelto mucho más complicado. Últimamente, Vine me ha empezado a parecer un poco trillado. Shiozaki aflojó la mano derecha, la extendió y se pasó los dedos por el pelo espinoso, con el ceño fruncido. Sé que menos es más, pero me temo que corre el riesgo de ser demasiado simplista. ¿Es hora de un cambio de nombre? Kamui la miró con curiosidad mientras le entregaba su portapapeles a uno de los detectives. ¿Tienes algo en mente? El nombre de héroe debe reflejar quién desea ser, el rol al que aspira. Cuando pienso en eso, solo uno encaja de verdad. Ibara sintió una amplia sonrisa mientras miraba a través del cristal roto de la entrada a la multitud reunida afuera. Soy Shepherdes. Distrito de Chuo, sede de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. 90 minutos antes de la transmisión de Scimitar. A pesar de las docenas de héroes convocados a la sede de la Comisión de Seguridad Pública, una gama de personalidades y celebridades, desde Mount Lady hasta Yoro y Musa, señorita Hoke hasta Ganorka, Fagum hasta Snipe, la espaciosa sala de conferencias de techos altos permaneció en un silencio notable mientras los asistentes cruzaban las altas puertas de madera y comenzaban a tomar asiento, casi desconcertante para los estándares de Setsuna. Salvo algunos susurros y las oraciones en voz baja de Shiozaki y Ibara, que se fueron apagando poco a poco a medida que la multitud de héroes se dispersaba alrededor de una gran mesa en forma de U, el único sonido provenía de la multitud de manifestantes en las calles. Incluso a través del grueso cristal de seguridad de los ventanales de la cámara, que iban del suelo al techo, sus gritos apagados aún se oían débilmente, un coro de rencor y virulencia. Entre la multitud de detractores que rodeaba el edificio por todos lados, la barricada de defensores que mantenía la línea frente a la entrada y los 4 guardias armados que Setsuna había contado vigilando justo afuera de la sala de conferencias, la torre de la Comisión de Seguridad tenía el inconfundible aire de una fortaleza asediada, y ella no parecía ser la única que lo había notado. Las miradas sombrías y hastiadas eran la norma entre los héroes presentes, incluso entre aquellos conocidos por sus personalidades alegres. Nejire, Fagum, la señorita Hoke. Lemillion, por ejemplo, se mantuvo relativamente animado, pero su sonrisa también comenzaba a desvanecerse tras el incidente afuera con Zellopane. Asediado, y los atacantes ni siquiera son el sindicato. Tokage negó con la cabeza, frustrada, y se pasó una mano por la cara. Por mucho que lo intentara, no podía olvidar al hombre del tren, el desprecio puro y hirviente en su voz y sus ojos. Esto era justo lo que querían, ¿no? Gente común, haciendo su trabajo. En cuanto a la mesa, cada espacio estaba marcado con un cartel que identificaba a su ocupante en nítidos caracteres negros, junto con un pequeño micrófono montado en la mesa y un vaso de agua. Mientras Reptilia buscaba el nombre de su heroína, la presidenta Kengen cruzó la sala a grandes zancadas y se detuvo justo delante de las ventanas, observando a la multitud con las manos entrelazadas a la espalda. Sobre ella, una cortina oscurecedora había comenzado a descender sobre el interior del cristal, quizá para proteger la reunión de miradas indiscretas, o quizá para resguardar a los asistentes del resplandor del sol. Colgaba a media altura en el cielo, justo delante de ellos, perfectamente alineada con un hueco en los edificios de oficinas más abajo. Por unos breves instantes, la silueta del cuerpo de la presidenta se recortó contra la cegadora luz amarilla, pero el resplandor pronto se hizo tolerable gracias al tinte de la cortina. El sol se había reducido a un disco naranja opaco suspendido sobre la cabeza de Kengen. Hola, Setsuna. Una palmadita en el hombro devolvió a Reptilia a la realidad. Reiko la observaba a través de una abertura en su denso flequillo blanco plateado. Encontré tu sitio. Estás ahí con Lemillion y Geanist. Qué bien. Gracias, Rei. Parece que yo también estoy con ellos, añadió Juzo, entrecerrando los ojos hacia los carteles al acercarse a ellos. Supongo que están reuniendo a todos los miembros de Fenrir. Pronto se hizo evidente que la mayoría de los héroes estaban agrupados de forma similar. Los 4 graduados que habían asistido a la reunión anterior con el presidente Kengen estaban sentados en un extremo de la U, y varios exprofesores de la UA presentes también estaban juntos. Setsuna contó a Ectoplasma, Snipe, Power Loader, Ounjo y Cementos.
Curiosamente, había un sexto lugar junto a Snipe, pero estaba vacío, sin placa. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de preguntarle sobre Present Mic antes de que empezara la reunión, reflexionó Setsuna. Lo último que supe es que sigue en el hospital, pero debería poder hacer una. Gritos, sangre, risas. Otra imagen de Kamakiri cruzó su mente, la misma de antes. Observando al doble de Jack Mantis desde arriba, riendo alegremente mientras su espada atravesaba el altavoz direccional de Mip con un chorro de carmesí y una descarga eléctrica. Para. Sal de mi cabeza. Mordiéndose la lengua con furia para que la ira no se reflejara en su rostro, Setsuna apartó la mirada de los profesores, obligándose a centrarse en alguien, en cualquier otra persona. Bueno, vamos. ¿Quién más está aquí? Además de los grupos principales, los héroes y sus compañeros también se emparejaron. Poltergeist junto a Majestic, Nejire junto a Ryukyu, y Awase ahora conocido por su relativamente nuevo nombre de héroe, Forgemaster junto a Yoro y Musa y Epicenter. De los demás compañeros, solo Cellopane y Glamourous carecían de un mentor héroe correspondiente. Entiendo por qué Cellopane vuela sola, comentó Setsuna, frunciendo el ceño, pero ¿qué le pasa a Kamie? Acaba de empezar a trabajar para Midnight, ¿verdad? ¿Con Kurohiro y Kaibara? Aún más curioso, Kamie estaba sentada al otro lado del asiento vacío, junto a los profesores de la UA. Ellos también habían notado la rareza, a juzgar por los murmullos confusos que se intercambiaban. Quizás Midnight debía venir, pero tuvo que cancelar a última hora o algo así. En la sala, los últimos rezagados finalmente se habían acomodado en sus asientos, y el parloteo tímido había comenzado de nuevo. Reptilia, por su parte, estaba entre Lemillon y Mutslide, con Besgeanist y Mount Lady más abajo en la mesa, a su izquierda. Justo cuando se giraba para saludarlos, un agudo ruido resonó por los altavoces, seguido de una voz familiar y claramente agotada. Pruebas, disculpen, damas y caballeros. Mera Yokumiu, el funcionario de la Comisión de Seguridad, de cabello beige y ojos cansados, a quien Reptilia había conocido durante su destino en uno de los interrogatorios de Toga y Miko unos días antes, estaba encorvado sobre su micrófono y lo golpeó un par de veces para eliminar la retroalimentación antes de taparse la boca con la mano para ahogar un fuerte bostezo. De hecho, parecía más cansado que la última vez que lo vio, una hazaña que parecía imposible. Este tipo está en todas partes. Lo juro, creo que representa el 50% del personal permanente de la comisión. Con razón no duerme. Estos sistemas siempre son un poco quisquillosos al encenderlos, continuó Mera, frotándose los ojos inyectados en sangre, así que tendrán que disculparnos por cualquier pequeño fallo de audio por ahora. Ahora bien, antes de que podamos comenzar oficialmente la sesión informativa, los acontecimientos recientes nos han obligado a implementar varias medidas de seguridad nuevas, además de los escáneres de la planta baja. Mera le hizo un gesto a uno de los guardias junto a las puertas, quien rápidamente sacó una caja de metal y comenzó a caminar hacia la mesa de conferencias. Les pido disculpas una vez más, pero gran parte de la información que revisaremos es de alto secreto. Durante la sesión informativa, deberán entregar sus teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo electrónico que lleven consigo. Mera hizo una pausa para reprimir un bostezo y luego volvió a mirar el portapapeles que tenía en las manos. Por favor, asegúrense de apagarlos antes de entregarlos, o tendremos que hacerlo nosotros mismos. Maldita sea, ¿así que es ese tipo de reunión? Setsuna sintió que se le abrían los ojos de par en par por un instante, pero dados los intensos escaneos a los que habían sido sometidos al entrar al edificio y las credenciales que les habían dado después, la medida no les sorprendió demasiado. Autorización de seguridad provisional, decía la etiqueta de la tarjeta, en negrita. Grado TS3, héroe profesional reptilia. Una pequeña foto de la cara sonriente de Setsuna era visible en la esquina, sobre su nombre de héroe. La foto de su licencia provisional, por lo que parecía. Maldita sea, ojalá se hubieran ofrecido a tomar una nueva. Nunca me ha gustado este foto. Mi sonrisa se ve de lo más ridícula, y tengo un remolino de pelo en un lado. ¿Cómo no me di cuenta? A su lado, Lemillon y Mutslide ya habían sacado sus teléfonos sin dudarlo, y Reptilia los imitó rápidamente, apresurándose a apagarlo antes de que el guardia llegara. En la mesa, la reacción fue prácticamente la misma. Varios héroes también volcaron auriculares inalámbricos y radios, y Poltergeist ayudó en el proceso levitando una docena de teléfonos en la papelera a la vez.
Por lo que Setsuna pudo ver, solo Kamie parecía algo reticente a entregar el suyo, mirando al guardia con ojos de ciervo muy abiertos. Por favor, ten mucho cuidado con eso, ¿vale? Tengo un montón de fotos ahí que aún no he respaldado. Si se rompiera, creo que me moriría. Tendrán cuidado, cariño. Ryukyu le dio a Glamouroux una palmadita reconfortante en el hombro, luego miró más allá en la mesa, donde Gale Force, Shemage, Magnifi y Shepherdes, los 4 que ya habían estado en una reunión con el presidente, no daban señales de meter la mano en sus bolsillos. Ustedes también, chicos, no los hagamos esperar. Ya entregamos el nuestro antes, respondió Kodai, asintiendo respetuosamente en dirección al profesional. No te preocupes. Junto a Kodai, Shiozaki parecía estar rezando de nuevo, con las manos entrelazadas, y Tokage sintió que fruncía el ceño. Odio no saber qué pasa con ellos, pero sé que las medidas de seguridad existen por una buena razón. Al final, solo necesito confiar en ellos y en la comisión. De repente, una imagen de Kamakiri cruzó su mente. La mirada abatida y desanimada en su rostro mientras 2 agentes de la Comisión de Seguridad lo escoltaban a la oficina de Nefu, y la furia indignada que había visto crecer en él tras su suspensión. Las propias palabras de Setsuna resonaron en su mente, tan claras y sinceras como en el momento en que las pronunció. Mira, la gente no está siendo justa contigo, lo sé. La comisión, nuestros propios compañeros, la escuela. No, esto es diferente, se tranquilizó Tokage, mordiéndose el labio interior con silenciosa frustración mientras el guardia terminaba de recoger el último de sus teléfonos. Claro, quizá esos 2 agentes en particular fueran unos imbéciles, pero eso no significa que toda la comisión esté manchada por su culpa. La presidenta sabe de lo que habla. Demonios, puede que toda esta reunión sea sobre un plan para rescatar a Kamakiri. Si no lo menciona al final, sin duda preguntaré. Unos momentos después, los guardias terminaron de recolectar los dispositivos, y la caja metálica fue sellada y codificada antes de ser sacada rápidamente de la habitación. Un nuevo silencio incómodo rompió la cámara en cuanto las puertas se cerraron de golpe, y el aire se calmó aún más cuando Mera extendió un pequeño control remoto y pulsó un botón. De repente, el sonido de los gritos del exterior se atenuó considerablemente, reduciéndose a un zumbido casi inaudible. Estamos completamente asegurados, señora. Mera se irguió y asintió respetuosamente al presidente Kengen. En respuesta, finalmente se apartó de las ventanas para encarar a los héroes reunidos, y Reptilia se estremeció por reflejo bajo la intensidad de su mirada de halcón. Para entonces, el sol estaba casi justo detrás de su cabeza, un halo ámbar brillante que ensombrecía su rostro mientras ella comenzaba a hablar. Hace algún tiempo, no muy lejos de aquí, un joven reprobó un examen que deseaba desesperadamente aprobar. El tono del presidente era mesurado y calmado, pero aún así cortaba el aire tan agudamente como un cuchillo. Un pequeño micrófono prendido a su solapa amplificaba su voz a través de los altavoces de la sala, de modo que parecía venir de todas direcciones. Estaba devastado, angustiado, desilusionado. Retirado de la vida pública, culpó de su fracaso al gobierno, a la naturaleza de la sociedad en la que vivía. Y según los registros de sus allegados, fue tras el trauma de este fracaso que el joven sufrió lo que nuestros profesionales médicos podrían llamar un brote psicótico. Kengen había comenzado a moverse ahora, caminando lentamente por la habitación hasta que llegó al centro de la mesa en forma de U. Su personalidad cambió y, junto con su resentimiento hacia la autoridad, comenzó a experimentar delirios de grandeza, atribuyéndose atributos divinos y religiosos. Llegó a creer que solo él era capaz de salvar a su nación, y uno a uno, empezando por un puñado de sus amigos y conocidos cercanos, la gente empezó a simpatizar con sus agravios y a unirse a su causa. El presidente hizo una pausa larga y deliberada, y Reptilia sintió que sus ojos se dirigían instintivamente hacia las ventanas nuevamente, hacia la multitud de abajo, silenciada pero aún visible a través de la cortina mientras blandían sus carteles y lemas. Viajó por todo el país predicando la necesidad de derrocar el orden social actual, de erradicar el mal y la corrupción de los círculos de poder y crear un paraíso para el hombre común. El desprecio y la burla habían comenzado a filtrarse en la voz de la presidenta. Sus cejas se fruncieron y su mirada se endureció. Según todos los indicios, era un individuo carismático. Explotando sus emociones, miedos y prejuicios, él y sus seguidores lograron manipular a miles de personas comunes para que se unieran a su causa y creyeran que velaba por sus intereses. Civiles de todo tipo acudieron a él por cientos, luego por miles, luego por decenas de miles.
Agricultores y comerciantes, empresarios adinerados y, por supuesto, una amplia gama de criminales y misántropos, ansiosos por cualquier oportunidad para socavar el Estado de Derecho, sin importar los principios e ideología específicos de la causa. Y, de hecho, los valores y la moral que el grupo decía defender no importaron al final. Nunca importaron. Desde el principio, el movimiento giró en torno al ego desmedido y la megalomanía de un joven desilusionado, impulsados por la ingenuidad y el oportunismo. Otra pausa y un suspiro. Parte del desprecio del presidente se desvaneció, reemplazado por exasperación y decepción. La respuesta del gobierno al ascenso de este grupo a la fama fue predecible. Reunieron sus fuerzas e intentaron intimidar a los conversos del joven para que se sometieran, amenazándolos con severos castigos si se negaban a disolverse. Y así, casi de la noche a la mañana, lo que había sido una simple frustración silenciosa con las autoridades se convirtió en una revuelta abierta. Con cada intento de reprimir a los rebeldes, con cada esfuerzo por sofocar su movimiento por la fuerza bruta, el gobierno generó más resentimiento hacia sus acciones y arrojó a cada vez más gente a los brazos del enemigo. La guerra civil que siguió asoló el país durante 14 largos y dolorosos años de derramamiento de sangre, todos desencadenados por las palabras y acciones de un solo individuo. Kengen miró de un lado a otro por la habitación, encontrándose con la mirada de casi todos los héroes en la mesa. Ese joven se llamaba Hong Xiuquan, y cuando China sofocó la rebelión Taiping en 1864, 30 millones de personas, la mayoría civiles, habían perecido en uno de los conflictos más sangrientos de la historia de la humanidad. Un silencio inquietante siguió a las palabras del presidente, y al otro lado de la sala, Setsuna pudo ver expresiones de duda e incomodidad. Kengen pareció notarlo también, a juzgar por el breve destello de preocupación en sus ojos. No les cuento esta historia para asustarlos ni para insinuar con certeza que los mismos sucesos horrorosos ocurrirán aquí en Japón. La cuento para ilustrar en términos concretos y tangibles las trágicas consecuencias que puede derivar de la venganza de un solo individuo decidido contra la autoridad, si ésta no responde. Para recordarles la gravedad del peligro que enfrentamos y el precio sangriento que esta nación podría pagar si no triunfamos. 1000 diferencias, pequeñas y grandes, separan al sindicato de Midoriya Izuku del levantamiento de Hong Xiuquan, pero con demasiada frecuencia, el proverbio resuena con la verdad. Quienes olvidan la historia están condenados a repetirla. Una sensación de temor familiar y creciente se había ido acumulando en el pecho de Setsuna mientras el presidente hablaba, y sus palabras tranquilizadoras no lograron apaciguarla. Aún así, Reptilia se obligó a concentrarse en las palabras de Kengen para no imaginarse el terrible futuro del que advertía. No insultaré su inteligencia con clichés y eufemismos, ni intentaré desmentir la gravedad de nuestra situación actual. La expresión de la presidenta se suavizó, su tono era solemne y respetuoso. Todos ustedes han hecho sacrificios de una forma u otra desde que comenzó este conflicto, y sospecho que harán muchos más para cuando termine. Como presidenta de esta comisión, les debo la verdad. Aunque probablemente duró unos pocos segundos, la pausa que siguió pareció prolongarse por más tiempo que todas las demás juntas. Mientras Setsuna esperaba que Kengen continuara, tuvo que recordarse a sí misma que debía respirar. Dada la tendencia actual de derrotas devastadoras y ampliamente publicitadas a manos del sindicato y la pronunciada caída de la confianza pública en el sistema de héroes y en el gobierno, muchos políticos y funcionarios gubernamentales de alto rango temen que estemos al borde de una convulsión social a gran escala a menos que se tomen medidas correctivas inmediatas. Las proyecciones internas indican la posibilidad de huelgas nacionales, disturbios en las principales ciudades, una escalada de la violencia contra los héroes y un movimiento en rápido crecimiento de simpatizantes radicalizados del sindicato. Hasta ahora, los héroes sentados alrededor de la mesa habían permanecido en silencio mientras el presidente hablaba, sus respuestas solo se hacían evidentes por sus expresiones. Sin embargo, esta vez, una oleada inmediata de murmullos de asombro recorrió la sala, junto con algunas palabrotas susurradas. Ni siquiera Setsuna pudo contener el silencioso mierda que salió casi inconscientemente de su boca. Por suerte, sus colegas estaban demasiado distraídos para notarlo. A su izquierda, Le Million se quedó boquiabierto, su fachada de calma se quebró brevemente. Yoro y Musa estampó un primer down blindado sobre la mesa con furia silenciosa. Majestic se pasó una mano por la cara con un profundo suspiro, y Glamorous, por su parte, parecía un ciervo deslumbrado por los faros, con los ojos abiertos y sin pestañear.
Nejire extendió la mano para masajearse las sienes en respuesta a lo que parecía ser un dolor de cabeza punzante, su boca se curvó hacia abajo en una mueca inusual, y Epicenter juntó sus manos, los músculos de sus brazos y pecho se tensaron visiblemente mientras intentaba sin éxito ocultar su frustración. Sin embargo, en cuanto se recuperó de su propia conmoción, la mirada de Reptilia se dirigió de inmediato e instintivamente a los rostros de sus compañeros de la UA, observando sus reacciones. Awase y Juzo parecían a punto de vomitar, mientras que Reiko y Zero tenían la expresión de alguien que acaba de recibir una bofetada. Solo Kinoko, Ibara y Yui, las tres que ya se habían reunido con el presidente, no parecieron desconcertadas. Todas estaban innegablemente sombrías, pero carecían de la sorpresa y la consternación frenética que el resto de la sala mostraba en ese momento, y lo mismo le ocurría a Yoarashi. Sus ojos estaban prácticamente vidriosos bajo la sombra de su gorra, una mirada perdida. ¿Ya escucharon este discurso antes? ¿Pero por qué el trato por separado si ahora todos estamos en la misma sesión informativa? Si ella realmente nos debe la verdad, ¿qué escucharon ellos que nosotros no? Han pasado solo 5 semanas desde el día negro, pero ya hay voces en el gabinete, voces temerosas y reaccionarias que desean responder de la misma manera que la dinastía Qin respondió a Hong Xiuquan y sus seguidores. Con una fuerza contundente e indiscriminada. La urgencia en las palabras de Kengen rápidamente desvió la atención de Setsuna de sus compañeros de clase y la volvió hacia el presidente. Hasta ahora estoico, su voz ahora estaba teñida de genuina preocupación. Durante la última reunión de gabinete a la que asistí, una sesión de emergencia convocada en respuesta al llamado ataque de la graduación contra UA, algunas de las respuestas propuestas incluían la declaración del estado de emergencia nacional, la imposición de la ley marcial en Tokio y Yokohama, y la activación del ejército como principal fuerza de respuesta ante futuros ataques del sindicato, dada la impresión actual de que los héroes son incapaces de responder adecuadamente a la amenaza. Los ministros también instaron al primer ministro a criminalizar de inmediato cualquier discurso o asamblea que exprese apoyo al sindicato, y a facultar a los agentes de policía y héroes para arrestar a cualquier presunto agente o simpatizante del sindicato sin causa ni orden judicial. 2 ideas que tuvieron una acogida preocupantemente cálida. Más de un héroe intentó hablar en respuesta, pero Kengen silenció a la mayoría de ellos con un gesto de su mano, avanzando a través del pequeño coro de interrupciones. A juzgar por su retórica y su aparente afición a la guerra psicológica, sus repetidos intentos de incitar a la población con explosiones de propaganda en línea, de convertir el terrorismo y el asesinato en masa en un deporte para espectadores, creo que esta es precisamente la respuesta que el sindicato espera, como muchos de ustedes sin duda querrán informarme. Un uso excesivo del poder militar y político que encajaría a la perfección con sus narrativas de un gobierno incompetente y represivo, y un sistema corrupto y heroico que solo actúa para imponer el statu quo. Y así, junto con varios otros ministros y asesores moderados, he intentado repetidamente convencer al primer ministro de la insensatez de esta medida, del precedente histórico de un contraataque catastrófico y de la continua necesidad de un enfoque más cauteloso y mesurado, pero esta facción se está reduciendo rápidamente, y solo podemos mantener a raya a los reaccionarios por un tiempo. Kengen se cruzó de brazos y se encogió de hombros. Una expresión de simpatía se dibujó en su rostro. En cierto sentido, comprendo su miedo. Cuando se propusieron los toques de queda municipales y los controles de identidad aleatorios después de Okinawa, acepté ayudar a implementarlos. Al igual que los demás ministros, me inquietó la velocidad del avance del sindicato y estaba dispuesto a aferrarme a cualquier salvavidas. Nuestra economía se precipita hacia una recesión debido a las teorías catastróficas de Pandora sobre el colapso financiero. La bolsa lleva semanas cayendo y la confianza del consumidor está por los suelos. Nuestro símbolo de la paz ha sido asesinado, nuestro faro de esperanza extinguido y su sucesora elegida humillada en su propia ceremonia de graduación. Y con cada pérdida que sufrimos, cada icono nacional atacado y cada héroe caído, cada vez más personas claman por soluciones fáciles. ¿Y qué es más fácil, después de todo, que recurrir a los militares? Al fin y al cabo, son simplemente otra clase de héroes. La presidenta se giró hacia las ventanas y su mirada se desvió una vez más hacia la multitud que se extendía bajo la base de la torre. Frunció el ceño de nuevo, pero no con ira. Por lo que Setsuna pudo ver, intentaba recordar algo. El intento tuvo éxito unos momentos después, a juzgar por el destello de recuerdo en sus ojos. Kengen se aclaró la garganta, luego volvió a mirar hacia la mesa y comenzó a hablar en un tono formal, como de recitador.
Las revoluciones no surgen por cualquier pequeño descuido en los asuntos públicos. Grandes errores en el gobierno, muchas leyes erróneas e inconvenientes, y todos los deslices de la fragilidad humana, serán soportados por el pueblo sin motines ni quejas. Pero si una larga serie de abusos, prevaricaciones y artificios, todos con el mismo propósito, hacen visible el designio al pueblo, este no puede sino sentir lo que le aqueja y ver hacia dónde va, no es de extrañar que entonces se despierten y se esfuercen por poner el gobierno en manos que les garanticen los fines para los que se erigió el gobierno. Kengen dejó escapar una risita sombría, sacudiendo la cabeza en silenciosa decepción. Es una pena que la mayoría de mis colegas del gabinete tengan tan poca paciencia para leer algo que no sea la portada del periódico matutino y sus últimos índices de aprobación. Me parece que a mucha gente de este gobierno le vendría bien un poco de John Locke. A la izquierda de Reptilia, Besgeanista sintió lentamente en señal de comprensión y se inclinó hacia su micrófono. El objetivo del gobierno es el bien de la humanidad. ¿Y qué es mejor para la humanidad? Que el pueblo esté siempre expuesto a la voluntad desmedida de la tiranía, o que los gobernantes a veces se enfrenten a la oposición cuando se exceden en el uso de su poder y lo emplean para la destrucción, en lugar de la preservación, de las propiedades de su pueblo. Kengen respondió con una sonrisa suave y triste, que rápidamente se transformó en una mueca. Eres tan culto como siempre, Tsunagu. Ese es, sin duda, el resultado que debemos evitar, lo que me lleva una vez más a la urgencia de esta reunión. Para decirlo sin rodeos, me parece que la próxima gran operación antisindicato que emprendamos podría ser nuestra última oportunidad. La última oportunidad para que los héroes reviertan el curso de este conflicto antes de que los generales tomen las riendas y los soldados comiencen a marchar por las calles de Tokio. Antes de que la serie de errores y abusos se vuelva demasiado larga para que el pueblo la pueda soportar. El presidente hizo una pausa una vez más, pero esta vez no hubo objeciones ni blasfemias en el aire. Durante los últimos minutos, fue como si toda la sala hubiera quedado en estado de shock. En los últimos días me ha quedado clarísimo que mi respuesta anterior al sindicato, el equipo de ataque Fenrir, una fuerza operativa de élite compuesta por una docena de héroes y compañeros de élite, ya no es suficiente para la magnitud de esta misión. De hecho, su pequeño tamaño y su limitada capacidad operativa estaban minando activamente nuestros esfuerzos. Nuestra mayor ventaja sobre el sindicato reside en nuestra superioridad numérica, y ya es hora de que la aprovechemos. La presidenta se giró hacia la pared que tenía detrás, la mayor parte ocupada por un enorme monitor de pantalla plana. Apagado hasta entonces, el monitor se encendió tras unos toques de mera en la pantalla de cristal de un datapad portátil. Por el momento, simplemente mostraba una pantalla blanca con el sello de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes en el centro. En los próximos días, declaró Kengen, con la voz repentinamente alzada, la Comisión de Seguridad Pública comenzará a movilizar a aproximadamente 1000 héroes de todos los rincones del país para preparar la operación Cacería Salvaje, un ataque de decapitación cuyo objetivo es sacar al sindicato de su escondite, atrapar a sus fuerzas y neutralizar a los siguientes individuos a toda costa. La pantalla en blanco fue rápidamente reemplazada por 5 retratos demasiado familiares. Midoriya Izuku, Yaoyorozu Momo, Mono Maneito, Buba Igawara Jin y Kurohiri. Sí, eso cuadra, Reptilia, reflexionó, frunciendo el ceño. La líder, las 3 peculiaridades más peligrosas, y la que puede copiarlas todas. Un gran peso oprimió el pecho de Setsuna al ver a Monoma y Yaoyorozu, pero comparada con algunas de sus compañeras de clase, nunca había sido especialmente cercana a ninguna de ellas en los pocos meses que se conocían. Me siento peor por Awase. Su mirada se dirigió a Forge Master, quien parecía como si acabara de recibir un golpe en el estómago, con la boca fija en una mueca. Salvó la vida de Yaoyorozu la noche en que la secuestraron en el campamento de verano, y ahora es prácticamente la enemiga pública número 1. Un escalofrío recorrió la espalda de Setsuna al recordar un artículo reciente de un importante periódico que calificaba a Pandora de la villana más peligrosa de la historia e incluía una extensa lista de las horribles armas de destrucción masiva que era capaz de crear. El gobierno lo había retirado a las pocas horas por difundir desinformación e incitar al pánico, pero no sin antes recibir más de 20 millones de visitas. Copias archivadas de su contenido seguían circulando por la web, desafiando a la censura. Los hombres